Para diferentes expertos, la acción de Israel de atacar a Irán en territorio de Siria iba a despertar una ola de diferentes tensiones que, por supuesto, iban a ser acompañadas de ataques. Esto acaba de suceder. El Hezbollah ha bombardeado una localidad israelí. ¿Qué es lo que está pasando y por qué, para algunos expertos, el escenario va camino a lo peor? Vamos a comentarlo. El grupo chií libanés Hezbollah ha anunciado el día de hoy que ha lanzado una andanada de cohetes contra la localidad israelí de Gerset Hatit, ubicada cerca de 6 kilómetros de la frontera que tienen en común. Esto en una de estas acciones más al sur del Estado judío desde el inicio de las hostilidades desde hace medio año. Lo que llama la atención es que esta acción viene acompañada precisamente del mensaje que se envía después de lo que sucedió con el ataque de Israel a territorio de Siria, donde, como hemos comentado, atacó el consulado de Irán. Lo que llama la atención también es que diferentes expertos estaban comentando que esto iba a suceder. Según la nota, se trata de hecho de una respuesta a las acciones de Israel contra las aldeas también del sur del Líbano, no solamente con el tema de Irán. Especialmente una que este martes terminó hiriendo a una mujer en la aldea fronteriza de Yarin. La Agencia Nacional de Noticias informó de que una ciudadana identificada como Alia Abdel Karim había resultado herida de gravedad a causa de un ataque tomado por parte de Israel contra dicha localidad, y agregó que la mujer ha sido trasladada a un hospital en la capital del distrito. Lo que llama la atención es que el propio Gerset Hatit, la localidad donde se llevó a cabo este ataque, es el quinto que es reivindicado por Hezbollah en lo que va de la jornada, además de un ataque mucho más grande, mucho más preocupante también para Israel, después de que la formación ya se atribuyera varias acciones con misiles, cohetes o artillería contra puestos militares y grupos de soldados en el norte de Israel. El lanzamiento se produce también en medio de los renovados miedos a una escalada regional gracias a lo que hemos comentado. Este ataque que decidió hacer el propio Estado judío el lunes, que destruyó el consulado iraní en Damasco y acabó con la vida de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, así como con 6 sirios. Esto según el último balance ofrecido por Teherán. Hezbollah, uno de los más grandes aliados del Estado iraní, y también tiene pues esta rencilla geopolítica con el Estado judío, están metidos en un conflicto desde lo que sucedió el pasado 8 de octubre, un día después del estallido de la guerra en Gaza. Pero realmente esto que ha pasado, como hemos dicho, lo han vaticinado varios expertos, pero también un país que tal vez al propio Israel le conviene escuchar: Rusia. Y es que en otra nota debemos comentar que Rusia ha acusado el día de hoy a Israel de avivar el conflicto en todo Oriente Medio y le reprochó el inaceptable ataque contra el consulado de Irán, en el que, como hemos comentado, se ha llevado el saldo de víctimas, y de hecho también hemos comentado que Estados Unidos salió al frente a decir que ellos no tenían nada que ver con el ataque y que de hecho ni siquiera sabían de que se iba a llevar a cabo. Lo que llama la atención es que esta denuncia la ha hecho Rusia frente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo que ellos han llamado una flagrante vulneración a la soberanía de Siria. El representante de Rusia ante la ONU ha afirmado que su país considera que esas acciones de agresión están pensadas para atizar el conflicto y son absolutamente inaceptables y deben cesar. El embajador de Argelia ante la ONU también ha dicho en una reunión que el objetivo de tal acto es obvio: responder a las presiones internacionales mediante una escalada del conflicto todavía mayor, que termina prolongando la matanza de palestinos por razones internas, sobre todo políticas. Es decir, que esto busca que todo se haga más grande y que básicamente la administración en Israel tenga un nuevo pretexto para decir por qué no puede finalizar la guerra, por qué no pueden poner un alto al fuego como precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU ya lo ha ordenado. Palestina ha solicitado el día de ayer martes que se considere su petición para entrar como Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, donde desde el 2012 tiene estatus de solamente Estado observador. Lo que llama la atención es que, como hemos dicho al inicio del video, muchos expertos se llenan la boca diciendo que Palestina no quiere tener un Estado, pero la realidad es otra. En una carta enviada por la Embajada de Palestina al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la autoridad palestina le está solicitando que se transmita al Consejo de Seguridad
expresar lo antes posible su deseo de convertirse ya en Estado miembro, de ser posible durante el mes de abril. La embajadora maltesa Vanessa Fraser, que ocupa este mes la presidencia rotativa del Consejo, explicó este lunes que el proceso de membresía es largo, porque tras la petición de un nuevo Estado, el propio Consejo de Seguridad nombra un comité que estudia la cuestión y, una vez tomada la decisión, devuelve la petición al Consejo. Y, tras estos dos pasos, y si es que nadie ejerce el derecho a veto, la petición llega a la Asamblea General. En este momento, entonces, si el Estado aspirante logra una mayoría cualificada, los 2/3 de los votos en la Asamblea, la petición vuelve de nuevo al Consejo, que da el visto bueno definitivo. La pregunta es obvia: ¿va a pasar esto realmente? Digámoslo así, todos los estados han comentado que necesitan que se ejecute el reconocimiento del Estado palestino, que es la única salida para el conflicto que se está viviendo precisamente en Oriente Medio. Entonces, en la teoría, todos deberían aceptar. La embajadora no ha querido prejuzgar si habrá, por ejemplo, un veto de Estados Unidos, que en el pasado se ha opuesto a la membresía plena de Palestina, pese a que teóricamente se dicen pues que son partidarios de la solución de dos estados. Lo dicen frente a la comunidad internacional, lo dice Joe Biden en campaña, pero la realidad es que ellos ya han vetado antes esta solicitud. Entonces hay que entender realmente cuáles son palabras ciertas y cuáles simples mentiras, simples promesas o palabras vacías. Palestina ya lo intentó, de hecho, por primera vez en el 2011, pero aquella petición no pasó a la primera etapa al no lograr el apoyo de 9 de los 15 países miembros del Consejo. Además de todo esto, Estados Unidos anunció que van a vetar en caso de que se reuniera la mayoría de 9. Pero sin embargo, en este momento, con la guerra en Gaza a punto de cumplir 6 meses, son cada vez más los países que están abogando por la solución de dos estados, aunque esta retórica no se ha traducido en reconocimientos concretos, ni siquiera en el caso de España, uno de los países europeos que más ha apostado por el reconocimiento de Palestina. Pero esta jugada es sobre todo interesante, porque en caso de que Estados Unidos no vote a favor o termine vetando la solicitud, vamos a saber realmente si lo que tanto tiempo viene diciendo la Casa Blanca es una realidad o es de repente una estrategia de Biden por la carrera electoral o de repente una estrategia de la propia administración estadounidense de cara a la opinión pública. Porque esto lo hemos comentado en anteriores videos, existe algo bastante importante además de la propia carrera hegemónica, y es la imagen que puede dar tal o cual potencia frente a la comunidad internacional. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Palestina va a lograr ser un nuevo Estado miembro? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.